Muy buenas, bienvenidos a la pizarra fiscal de Nice to Fit You, donde os hablamos de inversiones desde el punto de vista de los impuestos, de qué tengo que pagar, qué cosas me puedo deducir, cómo declarar bien todo esto. Y hoy vamos a hablar de lo que se conoce como CRV, comprar, reformar y vender, o en el mundo de inversiones inmobiliarias se conoce como flipping houses. Bueno, esto un poquito que al final es compro algo y lo vendo, ya sea reformando o sin reformar. Pues vamos a ver las diferencias entre persona física, autónomo, sociedad, qué tributa, cómo tributa y al final no os vamos a decir cuál es la mejor porque cada uno tendrá que hacer sus cuentas, pero para eso tengo aquí a José Antonio Bernaldez, como siempre, nuestro fiscalista. Muy buenas. ¿Qué tal, Rubén? Gracias. Bueno, vamos a empezar hablando de flips como persona física. ¿Qué es lo que tributa que una persona física? Yo compro un piso y lo reformo y lo vendo. ¿Qué es lo que me va a pedir Hacienda que yo pague? Lo de la persona física, digamos, la persona física en el tema del flip, digamos que está en el aire, porque no es persona física, sino qué es lo que está haciendo esa persona física, ¿vale? Porque tú imagínate que no lo compras, tú imagínate que lo heredas, ¿vale? Y dices, bueno, oye, yo he heredado un piso de mis padres o de mis abuelos, no lo he comprado, lo he reformado, porque, oye, lo quiero poner, lo quiero vestir y lo vendo, ¿vale? Entonces dices, oye, ese piso, si eso yo lo hago de manera puntual, que yo creo que es a lo que te refieres, digamos que el tratamiento fiscal en Hacienda es de una ganancia patrimonial. Es decir, oye, es igual que tú imagínate que ese piso que has heredado lo vendes sin reformar. Oye, yo tengo una ganancia patrimonial. Y esa ganancia patrimonial es interesante porque, como hemos hablado otras veces, no va a la base imponible general, sino que va a la base imponible del ahorro. Y la base imponible del ahorro tiene una tributación que va entre el 19 y el 30%. ¿Vale? Es decir, hay unos tramos, los primeros 6.000, los primeros 50.000, los primeros 200.000, más de 300.000. ¿Vale? Dices, oye, pues yo tengo una ganancia patrimonial, que si yo gano algo prudencial, pues dices, Eso oye, es lo que te pues quería decir. 22 o el 23%. Bueno, pues pago el 22 o el Vamos a poner un 23%. ejemplo muy sencillo vamos a poner el primer ejemplo que es, heredo y vendo. Heredo por 100.000 Heredas, y vendo por 200. heredas por 100.000, ¿vale? Y entonces en la herencia es el valor de, aquí importante, como hemos hablado en otros vídeos, de el control de gastos, ¿vale? Cuando yo heredo, además del valor que he puesto en la aceptación de herencia, que he puesto 100.000, luego yo aquí voy a tener otros gastos, como por ejemplo pueden ser los impuestos. Claro, depende, hay comunidades autónomas que pagan más impuestos y otros menos, pero tú imagínate que hay, qué sé yo, 3.000 euros de impuestos y hay 1.000 euros de notario y 500 de registro. Bueno, pues oye, estos 100.000 más 3.000 más 1.000 más 1.500 son 104.500. Pues este es el valor de compra, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y dices, lo vendo por 200. Bueno, pues la diferencia entre 200 y 104.000, que en números redondos, venga, vamos a ver 96.000 euros. Esos 96.000 euros son los que yo he ganado. Y entonces, Y eso es lo que va aquí. eso es lo que va aquí. Pero va aquí a un tipo, digamos, específico, progresivo, que, bueno, en este caso, bueno, vamos a hacer números redondos, un 23%, más menos, hay que ajustar. ¿Por qué? Porque, como decimos, va por tramos, los 6.000 primeros al 19, hasta 50.000 el 21, además vas acumulando. Venga, vamos a poner el 23%. Bueno, pues entonces, claro, si yo he ganado 96, el 23% de esos 96 son casi 100, 23.000 euros. Pues venga, 22.000 euros es lo que yo tengo que Más pagar o menos. en Hacienda. Vale, ahora vamos al paso distinto que sería, yo soy un inversor, compro un inmueble por 100, lo vendo por 200, pero me he gastado 50.000 en una reforma. ¿Qué es lo que me dice Hacienda aquí? Aquí es, digamos que, muy peligroso y a tener muy en cuenta, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, tú eso, si lo vas a repetir, ¿vale? Si tú eso se convierte en una actividad tuya, ¿vale? Lo que dice Hacienda, oiga, no, mire usted, esto no lo puede declarar usted como ganancia patrimonial, lo va a declarar como actividad económica, ¿vale?
Si yo lo declaro como actividad económica, tiene un tratamiento distinto. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí en el tema del flip, lo importante es el tratamiento que tiene el gasto o la inversión. En un vídeo que grabamos hace unos días, hablábamos de que hay una resolución, perdón, del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, que dice, oye, si la reforma es integral, yo lo voy a entender como mayor valor del piso. Si es como mayor valor del piso, ¿vale? Yo voy a tener un menor beneficio. Si lo que hago es, en esa reforma, lo que hago es cambiar el lavabo, o cambiar la cocina, o cambiar el aire acondicionado, y no hago una reforma integral, esa reforma que hago, como no es integral, es gasto. Y como es gasto, no me cuenta como menor beneficio. ¿Me he explicado? Eso es una cosa que quería dejar clara, que cuando tú lo haces como persona física para ganancia patrimonial, los gastos no los puedes meter aquí. Puedes meter gastos de notario, puedes meter gastos de impuestos, pero los gastos de la reforma de si cambio un lavabo y cambio las ventanas, te van a decir, esos gastos no los metes aquí. Por lo tanto, si tú te has gastado 20.000 euros en ventanas, Esos no... 20.000 euros a efectos fiscales los pierdes. Claro. ¿Qué pasa? Eso interesa, como hemos visto en otros vídeos, cuando esos 20.000 yo el piso lo tengo alquilado. Sí, ¿por qué? Porque o se puede amortizar o lo puedo poner como gasto delta. Pero si tú no te dedicas al alquiler y te dedicas a la compra, ojo, cuando haces los números, ¿por qué? Porque dependiendo del tipo de obra que hagas, va a ser gasto o va a ser inversión. Si es inversión o mejora, sí que se convierte en mayor valor. Como es mayor valor de adquisición, yo voy a tener menos beneficio, porque si yo lo compré por 100 y, como decía Rubén, he metido 40, el piso me habrá costado 140. Si lo vendo por 200, solo he ganado 60. Si me he gastado 40 en el lavabo solo, como no es una reforma integral, esos 40 los pierdo, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, Rubén, muy importante cómo se hace y la previsión o la planificación fiscal que tienes. Dices, oye, tengamos en cuenta que lo que yo meta no lo voy a poder descontar como mayor valor. De acuerdo, eso es en el caso de ganancia patrimonial. Pero imaginemos que dices, bueno, viendo que voy a hacer una reforma que no es integral, pero me voy a gastar bastante dinero, a lo mejor me interesa más hacerlo como actividad económica. Y un autónomo. Actividad económica. Entonces, ¿qué es lo que haces? Lo primero, hablar con Hacienda y decirle, oiga, mediante el modelo 036, oiga, inicio una actividad, ¿vale? Entonces, si Hacienda sabe que estás haciendo una actividad, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tú vas a tener una obligación como autónomo empresario de tener un libro de ingresos y gastos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí ya vas a poder imputar todo. A diferencia de la persona física, ganancia patrimonial, es que yo aquí voy a imputarme todos los gastos, pero también es verdad que voy a tributar a un marginal del 47%. Entonces, lo de siempre, Rubén, hagamos números. Sí, porque aquí importante eso, actividad económica se suma a la base imponible. Si tú tienes una nómina y encima haces flips, se te suma. Claro. Y vas a tener un problema. Sin embargo, aquí los tipos son más bajos. Sí que es verdad, como estamos diciendo, que puedo meter todos los gastos. ¿Qué problema hay? Esto, si haces una operación, pero yo no veo Hacienda admitiendo una ganancia patrimonial en un señor que hace 2 flippings al año, ¿vale? Porque, oiga, usted no se dedica a eso. Es decir, a lo mejor no es su ingreso, digamos, principal, pero usted tiene una actividad empresarial aquí que ganará más o ganará menos. Por tanto, Hacienda te va a discutir que eso se trate de una ganancia patrimonial y te va a decir, oiga, declárelo usted como actividad económica. Si lo declaras como actividad económica, sí que es verdad que podrás imputarte esos gastos que en la ganancia patrimonial no se permiten. Además, aquí hay otra cosa, y es que en comunidades, por ejemplo en Madrid, si tú compras un inmueble como autónomo, actividad económica, tienes una reducción del ITP. ¿Tampoco te vale? Madrid no. Madrid, para esa reducción del ITP, te exige que sea sociedad. Solo sociedad, porque antes sí que era como... En Madrid sí. O sea, por ejemplo, en Cataluña desapareció. Nosotros teníamos una reducción del 70% y desapareció el año pasado, ¿vale? En Madrid te exige, para aplicar la reducción, es decir,
esa reducción del ITP es cuando tú compras un piso y lo vas a revender en menos de 2 años, ¿vale? Hay comunidades autónomas, como por ejemplo la andaluza, que ha salido a publicar recientemente con algunas modificaciones, te permiten, ¿vale? Entonces, tú tienes esa reducción que es importante y es importantísima porque claro, Mucho dinero. es gasto. Vale, pero Madrid exige que sea sociedad, de lo que ahora hablaremos, ¿vale? Pues vamos con la sociedad entonces, porque si me obligan a que sea sociedad, ¿qué es lo Sí, que...? pero al final lo que te obligan es que ser sociedad para aplicarte la bonificación Sí. de ese ITP reducido. Pero la sociedad, hombre, exige más temas, que ya hemos hablado muchas veces de la sociedad, por ejemplo, cuando hablamos de los alquileres. ¿Qué pasa? Que en el flip, por ejemplo, lo que no existen son las reducciones que existen en los alquileres, que hemos hablado de otros vídeos. Aquí todo va a la base imponible, no hay reducción, ¿vale? Y no solo no hay reducción, sino que va a ese marginal. ¿Qué pasa? Que si tú haces un flip, pues a lo mejor no vale la pena montar una sociedad, pero hombre, si tú te dedicas al flip como actividad y como nosotros, por ejemplo, tenemos algún cliente en el despacho que no hace 1 o 2, sino que hace 7 o 8 al año, pues dices, oiga, eso por varios motivos. Uno, por un motivo fiscal, pero luego por un motivo de responsabilidad y de riesgo. Es decir, oye, tú estás moviendo mucha obra y estás moviendo a mucha gente y a lo mejor, de esto hemos hablado poco, pero cuanto más obra haces, más riesgo tienes. El riesgo como persona física es que una reclamación, independientemente de los seguros que los tengas cubiertos, una reclamación que te hacen como autónomo o como persona física, tú respondes con tu patrimonio personal. Dices, oye, alguien me reclama, yo no le puedo pagar, oye, pues mi vivienda habitual me la embarcan y me la ejecutan, ¿vale? ¿Qué pasa? Con la sociedad se evita eso. Es decir, nosotros, otro de los lemas del despacho es riesgo y patrimonio no pueden ir de la mano, ¿vale? Es decir, donde haya riesgo no hay patrimonio. Entonces, si tú haces 8 flips al año, jolín, a lo mejor vale la pena una sociedad. ¿Pues por qué? Pues porque 8 flips al año pueden ser beneficios de 500.000 euros y, hombre, 500.000 euros ya fiscalmente te interesa, por supuesto, y luego por el tema de riesgo también. Y como sociedad entonces es, como hemos dicho, actividad económica, van todos los gastos, se pueden imputar y lo Pues único que aquí el tipo sí que es un tipo fijo, el 25. es un tipo fijo el 25. ¿Qué sucede con esto? Dices, oye, al final tú, si vas a necesitar, pues bueno, hacer los números, es decir, cuánto dinero, de qué manera puedes sacar dinero de la sociedad, que eso un día le dedicaremos un capítulo especial a cómo sacar dinero de las sociedades. Porque lo que se hace muchas veces son esas tonterías de creerse que lo que entra por aquí puede salir por aquí y en una sociedad sabes que no es así, ¿no? Pero dices, hombre, en este caso, así como por ejemplo en los alquileres, nosotros somos un poco restrictivos en cuanto a montar sociedades, porque yo creo que se necesita mucho volumen de piso teniendo en cuenta esas reducciones de las que hemos hablado. En los flips abrimos más la mano y somos más partidarios de montar sociedades. Yo en la sociedad quiero que dejemos claro una cosa, que hablando contigo, porque nosotros tenemos una sociedad y estamos haciendo flips en este caso, y una cosa la que me decías es, oye, los flips se cuentan como unidades distintas, es decir, si yo en un flip gano 20 y en otro pierdo 50, no puedo quitarme uno de otro. Es que eso era un fallo que, por ejemplo, cometían los promotores en las épocas gloriosas de la promoción inmobiliaria. Yo he llegado a tener clientes que 500.000, 1 millón de euros que ganaban de una promoción, compraban suelo por 2 millones y no pagaban impuestos nunca. Claro, llegó Hacienda en un momento, porque tuvimos un cliente con este caso que nos vino con una inspección y le dijimos, oiga, claro, es que usted tiene que declarar las operaciones de manera puntual, ¿vale? No puede ir acumulando, porque si no, tú siempre puedes tener más gasto o puedes tener más reinversión. Por lo tanto, no, es decir, ¡pam!, operación por operación. Bueno, pues espero que os haya quedado claro el tema de los flips. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que podéis dejar aquí en comentarios cualquier duda. Y nada más, seguiremos haciendo más vídeos de otros temas. Si queréis que hagamos alguno especial, nos lo podéis en comentarios también. Y recordaros que tenéis un montón de vídeos anteriores que hablamos de alquileres, de gastos deducibles, De planes de sociedades, pensiones, planes de pensiones. Tenemos muchos vídeos, así que nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Gracias.